Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Capítulo 1. La muñeca. Recordaba la descripción de Logan sobre la mujer que la había hecho. ¿Cómo podía una mujer así crear una muñeca tan hermosa? Mi nombre es Lisa Irving y soy doctora. Vivo y trabajo en Londres y tengo una casa junto al río Tempames. Todo en esta historia ocurrió por una muñeca. Es una historia extraña, pero verdadera. Comenzó un día de enero, hace 3 años. Lo recuerdo claramente. El sol de la mañana brillaba sobre el río cuando salí de mi casa. Fui a comprar un ejemplar de The Times, como de costumbre. Había una florería en la esquina de la calle donde vivía. Pude ver las flores de vivos colores al llegar a la esquina. Doblé hacia Abbey Lane y seguí caminando. Disfrutaba del cálido sol de enero. Después de unos minutos, llegué a la tienda de periódicos. De repente recordé que la próxima semana era el cumpleaños de mi sobrina. Así que me detuve y miré la vitrina de la tienda. Había juguetes y juegos, papel y plumas, libros y dulces en el escaparate. La mayoría de estas cosas han estado aquí por años, pensé. Casi decido que no había nada allí para mi sobrina. Entonces vi una muñeca. Estaba medio escondida en la esquina del escaparate. Era de trapo y tenía un rostro pintado. El rostro era especial. Tenía una expresión dulce y amable, pero los ojos eran tristes. De pronto sentí lástima por ella, sentada en esa vitrina abarrotada. Sé que suena extraño, pero decidí entrar y mirarla más de cerca. La tienda era de un hombre llamado Logan Price. Buenos días, doctora Irving. ¿Quiere The Times como siempre?, dijo alegremente cuando entré. Sí, por favor, Logan, respondí. Y necesito un regalo para una niña pequeña. Su cumpleaños es la próxima semana. ¿De veras?, dijo Logan. Sí, dije. Estaba mirando esa muñeca de trapo en tu escaparate. Oh, dijo él, la que está medio escondida en la esquina. Sí, dije. Logan me miró sorprendido y dijo, esa muñeca es un poco inusual. ¿Puedo verla?, comenté. También es muy cara, respondió. Sacó la muñeca de la vitrina y me la entregó, y casi la solté de la sorpresa. Estaba hermosamente hecha. Parecía casi viva. Su vestido y demás ropas eran cosidos a mano, no hechos por máquina. Y su cara estaba pintada a mano. Ahora podía verla claramente. Es preciosa, pensé. Había sido hecha con mucho amor. Podía ver ese amor reflejado en su rostro. La puse suavemente sobre la mesa. ¿Cuánto quieres por ella, Logan?, pregunté. 1 libra, doctora Irving, contestó.
Vio la sorpresa en mi cara y añadió, «Es cara. Ya lo dije, ¿no?» «Sí lo dijiste», admití. Muñecas como esa podían costar hasta 20 libras en el centro de Londres. «Pero le diré lo que haré, doctora. Se la vendo por 10», dijo Logan. «¿Quién las hace?», pregunté. Quisiera saber algo sobre la persona que puede crear muñecas tan hermosas. La mujer ha vivido en Baker Street por algunos años. A veces viene a mi tienda y me trae las muñecas, dijo Logan. ¿Cómo se llama?, pregunté. No estoy seguro. Algo como Kater, respondió Logan. ¿Cómo es ella?, pregunté. Es una mujer alta, de cabello castaño, y usa abrigos y sombreros muy caros. Pero tiene un rostro muy serio. Nunca habla mucho cuando entra a la tienda. Sinceramente, siempre me alegra cuando se va, respondió Logan. Se detuvo un minuto y luego dijo, y nunca la he visto sonreír. No podía entenderlo. ¿Cómo podía una mujer así hacer muñecas tan hermosas? Comprar esa, dije al fin. 10 libras me parecían mucho dinero por una muñeca. Mientras contaba los billetes, me sentí un poco tonta. Sí, la muñeca era un regalo, pero sabía la verdadera razón de por qué la compraba. No quería dejarla en esa vitrina. Me la llevé a casa y la puse en mi pequeño dormitorio. Parecía llenar la habitación con su hermosura. La guardé con cuidado en una caja. Luego cubrí la caja con papel marrón. Más tarde, esa misma tarde, fui a la oficina de correos y la envié por correo a mi sobrina. En los días siguientes no pude dejar de pensar en la muñeca, su rostro dulce y sus ojos tristes. Recordaba la descripción de Logan sobre la mujer que la había hecho. ¿Cómo podía una mujer así crear una muñeca tan bella? Era difícil de creer. ¿Quién era ella? Quería saberlo. Pero el clima se volvió frío y lluvioso. Los niños del vecindario enfermaron y de pronto me volví muy ocupada. Pronto olvidé a la mujer y a la muñeca. Un día, unas semanas después, sonó mi teléfono. Una voz femenina dijo, ¿Es la doctora Irving? Sí, lo es, respondí. ¿Visita a personas que pueden pagarle la visita?, preguntó la mujer. A veces, sí, contesté. ¿Cuánto cuesta?, preguntó. La voz sonaba desagradable. La mujer parecía preocuparse más por el dinero que por la persona enferma. Una visita cuesta 5 libras, respondí. Oh, dijo ella. Pero si realmente no puede pagar, no cobro nada, añadí. Oh, está bien, puedo pagar 5 libras, dijo. ¿Cuál es su nombre?, comenté. Beatrice Carter. Vivo en la casa junto a la pastelería en Baker Street. Mi habitación está en el 3er piso, respondió. Estaré allí pronto, le dije. 10 minutos después,
Llegué a la casa junto a la pastelería en Baker Street y subí las escaleras. Eran estrechas, sucias y mal iluminadas. Al llegar arriba, una puerta se abrió. «¿Doctora Irving?», dijo la voz desagradable. «Sí», respondí. «Por favor, entre. Soy Beatrice Carter», dijo ella. Era una mujer alta, de entre 45 y 50 años. Tenía el cabello castaño, ojos oscuros y una boca brillante de color rosa fuerte. Entramos a la sala principal. Era un cuarto frío y feo, con muebles baratos y mal hechos. En un armario en la esquina había muchas botellas pequeñas de vidrio. Entonces vi las muñecas. Estaban colgadas de las paredes y tiradas descuidadamente sobre la cama. Cada muñeca era diferente, pero todas eran tan hermosas como la mía. Parecía imposible que esta mujer tosca y desagradable pudiera haberlas hecho. Beatrice Carter me miró de cerca y dijo: «Usted es una doctora muy joven». «Soy mayor de lo que parezco», respondí fríamente. «¿Cree que soy demasiado joven? ¿Quiere que me vaya?». Ella se rió y dijo: «No tiene que enojarse, doctora. Es usted muy hermosa para ser doctora». «Y también soy una doctora muy ocupada», respondí. «¿Es usted la persona enferma?». «No, es mi sobrina. Está en la habitación del fondo». «La llevaré con ella», respondió. Antes de entrar, tenía que saber sobre las muñecas. «¿Usted hace estas muñecas?», pregunté. «Sí». «¿Por qué?», respondido. Me sentí muy triste. «Compré una para el cumpleaños de alguien», dije en voz baja. Ella se rió y dijo: «Y estoy segura de que pagó mucho dinero por ella». Me llevó a un cuarto más pequeño en la parte trasera y empezó a abrir la puerta. «Cynthia, es la doctora», gritó. Luego abrió más la puerta para dejarme entrar. «No se sorprenda cuando la vea, doctora. Su pierna derecha está torcida», dijo en voz alta. La joven Cynthia estaba sentada en una silla junto a la ventana. Oyó las palabras de la mujer. Se veía triste y había dolor en sus grandes ojos oscuros. Me enojé con la mujer de cabello castaño. Sus palabras eran innecesarias. Quería herirla. Cynthia no tenía más de 25 años, pero pude ver de inmediato que estaba muy enferma. Miré otra vez sus ojos oscuros. Algo dentro de ella estaba muriendo, pensé. Después de esa primera visita, siempre recordé la dulzura en su rostro triste, su cuerpo delgado y débil, y su cabello reseco y sin vida. Pero algo me alegró. Alrededor de ella había 4 pequeñas mesas, y sobre ellas estaban todas las cosas necesarias para hacer las muñecas, pinturas de colores vivos y trozos de tela de muchos colores y formas.
Pronto comprendí que su pierna torcida no era la causa de su enfermedad. Observé la forma en que estaba sentada. Si tenía razón, yo podría enderezar esa pierna. Estaba casi segura de que era así. ¿Puedes caminar, Cynthia?, pregunté. Después de un minuto, ella me miró y luego apartó la vista. Sí, respondió en voz baja. Por favor, camina hacia mí, le dije suavemente. Oh, no, no me pida eso, dijo ella. No quería que sufriera, pero tenía que estar segura. Lo siento, Cynthia, dije. Por favor, inténtalo, es importante. Ella se levantó de su silla con mucho cuidado y caminó lentamente hacia mí. Miré atentamente su pierna derecha. Sí, tenía razón. Eso está bien, le dije. Sonreí para mostrarle que me alegraba. Extendí mis manos para ayudarla. Ella levantó las suyas hacia mí, pero luego las dejó caer a sus lados. ¿Cuánto tiempo llevas así, Cynthia?, comenté. Beatriz Carter respondió por ella. Oh, Cynthia ha tenido esa pierna torcida casi 12 años, pero la llamé por otra razón. Está enferma. Quiero saber qué le pasa, dijo. Oh, sí, está enferma, pensé. Quizá estaba muriendo, lo supe de inmediato. Quise que Beatriz Carter saliera de la habitación, pero no lo hizo. Se rió y dijo, «Me quedaré aquí, doctora Irving. Examine a Cynthia y luego podrá decirme cuál es el problema». Cuando terminé mi examen de Cynthia, fui con Beatriz a la sala principal. «Es posible enderezar su pierna», dije. ¿Sabía que con ayuda podría caminar? «¡Basta!», gritó Beatriz con fuerza. Me sobresalté. «Eso es suficiente. Nunca debe decirle nada de eso. Los mejores doctores no pueden ayudarla. Ningún joven estúpido va a darle esperanzas. Si lo hace, no volverá aquí nunca más». Quiero saber qué tiene. No puede comer ni dormir y casi no trabaja ahora. Dígame, ¿qué descubrió en su examen? No sé todavía qué tiene, respondí, pero algo la está destruyendo poco a poco. Sé que querré verla de nuevo pronto. Voy a darle un medicamento. Le hará sentirse más fuerte. Luego volveré en unos días. No diga nada sobre enderezar su pierna. ¿Lo entiende? Si lo hace, buscaré a otro doctor, dijo ella. ¿Está bien?, dije. Quería poder visitar a Cynthia otra vez y pensé para mí mismo. Tal vez cuando Cynthia se sienta mejor, pueda hablar con ella sobre su pierna. Estaba listo para irme. Tomé mi bolso. «¿Estas muñecas?», dije. «Sí», dijo Beatrice. «Pensé que tú las hacías», dije. «Sí, yo las dibujo. Cynthia las hace. Eso evita que piense en su pierna. No quiero que piense en el hecho de que nunca se casará, nunca tendrá hijos», dijo de una manera desagradable. Salí a la brillante luz del sol de enero.
Sabía que Beatriz Carter estaba mintiendo. Ahora conocía a la persona dulce que hacía esas muñecas tan especiales. Estaba feliz por esto, pero también preocupado por Cynthia. Tenía que descubrir qué le pasaba. Tenía que saberlo antes de que muriera. Capítulo 2. La muñeca sin vida. Sin Cynthia y las muñecas, el dinero terminará. Pero qué estaba matando a Cynthia aún no lo sabía. Descubrí más sobre Cynthia en mis siguientes visitas. Su nombre era Cynthia Waters. Cuando tenía 14 años, sufrió un grave accidente de coche. Su madre y su padre murieron, y Cynthia resultó muy malherida. El accidente fue la causa de su pierna torcida. Beatriz Carter se ofreció para cuidar a Cynthia. Finalmente, la ley estuvo de acuerdo porque no había otra persona para cuidar de la joven. Beatriz siempre había pensado que el padre de Cynthia era un hombre rico. Luego, supo que solo había una pequeña suma de dinero. Después de eso, fue cruel con Cynthia. La hacía muy infeliz. Cynthia nunca pudo olvidar su pierna. Su tía parecía decirle: «Ningún hombre te amará. Nunca te casarás ni tendrás hijos. Ningún hombre quiere a una esposa con una pierna torcida». Pasaron los años y Cynthia empezó a creerle. Se quedó con ella. Hacía lo que su tía quería. No veía ninguna razón para marcharse, así que vivió una vida infeliz y sin esperanza. Entonces Cynthia comenzó a hacer muñecas. Beatriz Carter vio lo hermosas que eran. Pronto se dio cuenta de que podía venderlas por mucho dinero. Y tenía razón. Después de vender unas pocas, decidió que Cynthia debía trabajar en ellas todos los días de la semana, de la mañana a la noche. Beatrice no amaba a Cynthia, pero la muchacha hizo cientos de muñecas a lo largo de los años. Beatrice estaba feliz de quedarse con el dinero. Pero ahora Cynthia estaba enferma y Beatriz inmediatamente se dijo a sí misma: «Sin Cynthia y las muñecas, el dinero se acabará». Pero ¿qué estaba matando a Cynthia? Aún no lo sabía. Podía ver que temía a su tía, pero no era eso. Y no podía preguntarle a Cynthia, porque su tía siempre estaba con nosotras. A Cynthia le resultaba difícil decirme algo con Beatriz en la habitación. No le dije a Cynthia que quizá yo podía enderezar su pierna. Era más importante descubrir por qué no quería seguir viviendo. Le dije a Cynthia que dejara de trabajar en las muñecas y le llevé algunos libros y chocolates. Durante 10 días pareció mejorar. En mi siguiente visita me sonrió por primera vez. «Eso está mejor», dije. Estaba muy contento de ver su cara feliz. «Debes dejar las muñecas por otros 10 días. No quiero que trabajes, quiero que descanses, duermas y leas. Luego veremos».
Pero podía ver que Beatriz no estaba contenta con estas palabras. Cuando volví a llamar, ella me estaba esperando en su habitación. «Ya no necesita venir más, doctor Irving», dijo fríamente. «Pero Cynthia no debe», empecé a decir. «Cynthia está mucho mejor ahora. Adiós, doctor», dijo rápidamente. Mis ojos se dirigieron a la caja en la esquina de la habitación. Había 4 muñecas nuevas encima. Sus rostros eran tan hermosos como siempre, o tenían el aspecto de la muerte en ellos. De repente tuve miedo por Cynthia. Sabía que Beatriz Carter estaba mintiendo. Quería apartar a esta mujer de un empujón y atravesar la puerta para ver a Cynthia. Pero era un médico. Cuando a los médicos se les dice que se vayan, deben irse. Todavía no sabía cuál era el problema de Cynthia, pero supuse que Beatriz estaba llamando a otro médico. Así que tristemente me fui, pero no podía olvidar a Cynthia. Seguí preocupándome por ella en los días siguientes. No mucho después de esto, me enfermé. Al principio no era gran cosa, pero con el paso de los días parecía empeorar. Visité a un amigo médico. «No encuentro nada malo en tu cuerpo. Quizá trabajas demasiado», dijo. Pero sabía que esa no era la razón. Seguí empeorando. No quería comer y perdí peso. Empecé a verme delgado y pálido. Me sentía cansado, pero no dormía bien por la noche. A veces soñaba que veía a Cynthia. Me pedía ayuda, mientras Beatriz Carter la sujetaba con sus feos brazos. Pensaba en Cynthia todo el tiempo. No podía ayudarla. Creía que quería que la ayudara, y yo no hacía nada. Una noche no pude dormir en absoluto. Caminaba de un lado a otro de mi habitación, pensando en mí y en mi enfermedad. Parecía que estaba sufriendo la misma enfermedad que Cynthia. De repente, supe qué me pasaba. Estaba enamorado de Cynthia Waters, y como no podía cuidarla, me sentía enfermo e infeliz. Sé por qué Cynthia se está muriendo, pensé. Se está muriendo porque nadie la ama. Nadie en el mundo le da esperanza para el futuro. Su madre y su padre están muertos. Su tía solo la mantiene porque gana dinero con las muñecas de Cynthia. Cynthia no tiene amigos y se siente fea por su pierna. Su vida está vacía, excepto por las muñecas. Tengo que verla. Tengo que hablar con ella unos minutos a solas, o la perderé para siempre. Pensé en esto toda la noche, y a la mañana siguiente llamé por teléfono a Logan Price en su tienda. «Soy el doctor Irving, Logan», dije. «¿Me ayudarás?» «Haré lo que pueda por usted, doctor. Usted salvó la vida de mi hijo el año pasado y nunca lo olvidaré». «¿Cómo puedo ayudarlo?», dijo Logan. «Gracias, Logan», dije. «¿Recuerdas a la señorita Beatriz Carter, la mujer de las muñecas?» «Sí, por supuesto», dijo Logan. «Cuando vuelva a entrar en tu tienda,
quiero que me llames por teléfono. Luego habla con ella durante mucho rato, dije. Necesito 20 minutos. Está bien, dijo Logan. Bien, dije. Gracias, Logan. Recordaré esto por el resto de mi vida. Me preocupaba perder una llamada telefónica mientras estaba fuera, así que cada tarde asomaba la cabeza por la puerta de la tienda de Logan. Pero él solo movía la cabeza, no había noticias. Entonces un día, a las 4 de la tarde, sonó el teléfono. Era Logan. Solo dijo, «Ella está aquí». Corrí a la casa donde vivía Cynthia. Cuando llegué, subí las escaleras corriendo. Por suerte, la puerta no estaba cerrada y me apresuré a entrar en la habitación de Cynthia. Ahora se veía muy delgada y enferma. Todavía tenía las pinturas y los trozos de tela a su alrededor. Pensé, quiere hacer una muñeca más antes de morir. Levantó la vista cuando entré en la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. Pensó que era Beatrice. Dijo mi nombre, pero no me llamó Dr. Irving. Me llamó Lisa. «¡Cynthia!», grité. «He venido a ayudarte. Sé que te está enfermando». «¿Importa ahora?», dijo en voz baja. «Todavía hay tiempo, Cynthia», dije. «Sé tu secreto, sé cómo puedo hacer que mejores, pero debes escucharme mientras te lo cuento». Ella solo cerró los ojos y dijo en voz baja, «No, no digas nada. Por favor, vete. No quiero saberlo. El final está cerca». Me senté y le tomé la mano. «Cynthia, por favor, escúchame», dije suavemente. Cuando los niños crecen, reciben amor de su familia. Luego, cuando son mayores, pueden dar ese amor a otras personas. Dan amor y al mismo tiempo reciben amabilidad, felicidad y esperanza. Entonces tienen más amor que pueden dar. Pero tú diste tu amor, Cynthia, y no recibiste nada. Ahora no tienes amor para dar. No estaba seguro de que aún pudiera oírme, pero quería tanto que viviera. Tenía que seguir. «Fue tu tía», dije. «Ella te quitó toda esperanza de amor y felicidad». Y más tarde, continué, hizo algo peor. Te quitó a tus hijos. Miré a Cynthia. ¿La he matado?, pensé. La única persona que la ama. Entonces sentí su pequeña mano moverse en la mía y sus ojos se abrieron lentamente. Parecía casi feliz de oír estas palabras. Esto me dio esperanza. Hablé suavemente. Me esforcé mucho porque quería que entendiera. «Esas muñecas eran tus hijos, Cynthia», dije. «Pensaste que no podías ser madre, así que hiciste esas hermosas muñecas. En cada una pusiste algo de tu amor. Las hiciste con cuidado y cariño, y las amaste como a tus propios hijos. Luego tu tía se llevó cada una y no te dio nada. Seguiste usando todo tu amor.
La gente puede morir cuando no le queda amor dentro, Cynthia. Terminé de hablar y ella se movió. Parecía comprender lo que estaba diciendo. Pero no morirás, Cynthia, grité, porque yo te amo. ¿Me oyes? Te amo y no puedo vivir sin ti. ¿Amarme? Pero tengo una pierna torcida. ¿Cómo puedes amarme?, dijo en voz baja. Eso no importa para mí, Cynthia. Aún te amo, dije suavemente. Pero Beatrice te mintió. Puedo enderezar tu pierna. En un año caminarás como cualquier otra chica. Vi lágrimas de felicidad en sus ojos. Sonrió y me tendió los brazos. La levanté en mis brazos y ella me abrazó. Puse mi abrigo alrededor de ella para mantenerla caliente. Luego la llevé al otro lado de la habitación. De repente, escuchamos la puerta principal cerrarse y el sonido de pasos corriendo. Luego, la puerta de Cynthia se abrió de golpe cuando una furiosa Beatrice Carter entró en la habitación. Cynthia empezó a temblar de miedo. Escondió su rostro en mi cuello, pero Beatrice llegó demasiado tarde. Ya no podía hacer nada y lo sabía. No dijo una palabra cuando pasé junto a ella. Mantuve a Cynthia cerca de mí. Salí por la puerta principal, bajé las escaleras y a la calle. El sol brillaba y el cielo era azul. Los niños jugaban felices y ruidosos en la calle mientras yo llevaba a Cynthia a casa. Eso fue hace 3 años. Mientras escribo esto, Cynthia juega con nuestra hija. Nuestro segundo hijo nacerá en unas semanas. Cynthia ya no hace muñecas. No necesita hacerlas. Pero agradezco en silencio el día en que me enamoré por primera vez de la hermosa muñeca en el escaparate de la tienda de Logan Price.